Hola, ¿cómo están? ¿Qué, profe? ¿Qué más? ¿Cómo más? Muy bien. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, por lo que he visto en el WhatsApp, ya varios han logrado sacar el diagramita de bloques del sistema, ¿no? Del discreto. ¿Alguien quiere comentar algo acerca del sistema, del diagrama de bloques? ¿Quiere mostrar algo? Profe, yo te iba a preguntar si podíamos, o sea, yo al final sí lo logré sacar, que me dice que sí estaba bien, Ujú. pero si lo podemos como socializar y como ir construirlo paso a paso juntos. O sea, explicando qué es lo que está, o sea, qué es lo que está representando, porque es que yo más o menos lo entendí haciéndolo con el video de la clase anterior, la explicación que estabas dando, pero igual todavía me queda un poquito confuso la escritura. Vale, si te parece, usamos el tuyo. Lo puedes compartir. Ya te Ah, lo, bueno, profe. ya te doy privilegios, listo, ya. Lo puedes compartir y lo revisamos. Ahí ven el whiteboard. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos entonces? Esto igual es, eh, bueno, desde aquí se puede construir igualmente. Sí. Igual menos A Por y de n menos 1 mm, más más b por x de n. BXN. Así. O sea, yo lo que entendí, según lo que yo entendí de cómo lo vi en el video, tenemos que X de N es la entrada y Correcto. Y es la salida. Ajá. ¿Qué pasa? X de N está siendo multiplicado por B, entonces lo ponemos a B aquí, pero Ajá. solo una vez, entonces solo tiene una B. Sí. Eh, Aquí es la suma. Y esta parte de aquí es la de Y, que esto aquí, esta, no sé si ven mi mouse, ¿están viendo mi mouse? Sí. Esa parte del Z a la menos uno, no lo entiendo, no me acuerdo muy bien. Esto es el que representa el N menos uno, ¿cierto? Sí, sí es un elemento de retardo, que lo que hace es retrasar una unidad de tiempo, la señal, en este caso Y, o sea, lo que entra al bloque de Z menos 1 es Y de n, que fíjense que sale derechito de la flecha que va hacia Y de n, sale hacia el bloque de retardo. Y a O la sea, salida del bloque de retardo lo que hay es una unidad de tiempo de retardo. Entonces lo que tenemos a la salida del bloque de retardo es Y de n menos 1. aquí. Ajá, exactamente. Ok, y entonces aquí sería, bueno, este A no tiene que tener un 1, porque solo hay una A también. Esto sería menos A, Es correcto. porque esto está siendo multiplicado por la unidad que está siendo retrasada. Sí, ahora, permítame, yo reviso una cosa. Fíjense que en la ecuación, eh, bueno, la A pasa al lado derecho en forma negativa, ¿listo? Y ahí digamos que ya hay una pista sobre el tema de la estabilidad, ¿sí?
Y fíjense que es simplemente un tema de manejo algebraico de representación de la ecuación. Es decir, como estaba originalmente la ecuación planteada, era exacto, así como lo acaba de escribir Mateo. Pero para representarla más fácilmente, se hace en el diagrama de bloques. Es necesario o es más fácil, más práctico reescribir la ecuación de diferencias finitas así como está, es decir, todos los términos y de n a un lado de la ecuación y todos los términos x de n al otro lado de la ecuación. Eso simplemente por simplicidad, porque si tuviéramos algún x de n menos 1, por ejemplo, habría que sacar una flechita antes de donde sale la b, poner el respectivo elemento de retardo y ahí tendríamos un x de n menos 1 en ese caso. Y ahí la podemos multiplicar por un b sub 1 o lo podemos dejar sin multiplicar, etc. Entonces, y Aquí ahí no lo me pone podemos... nada, ¿cierto, profe? Aquí en este Sí, pedacito no me pone nada. no, ahí no hace falta poner nada. Podríamos seguir hacia abajo poniendo más z a la Ah, sí, menos 1 y entonces acá. tendríamos un x de n menos 2 y así sucesivamente. Aquí sería z a la menos 2, ¿no? No, Ya es... seguiría siendo z a la menos 1 todavía. Ah, ¿solo uno? Sí. O sea, siempre Ah, es ok. z a la menos 1 o Profe, d me perdí, o me z perdí. a secas. Me perdí, profe, no entendí muy bien lo que hicieron ahí. No. De Lo, la flecha lo abajo. lo que les estaba diciendo es que si yo tuviera una ecuación donde, por ejemplo, fuera b x de n más b sub 1 x de n menos 1 más b sub 2 x de n menos 2, por ejemplo. Entonces, para representarlo, sería lo que estaba dibujando Mateo ahí en esa gráfica. ¿Ya? O sea, cada que yo pongo un cuadrito de esos con un z a la menos 1 o con una d, lo que estoy es insertando un retardo. Y como allí lo que estoy sacando es la x de n, lo que hay justo debajo de ese cuadrito es x de n menos 1. Si nos vamos al siguiente cuadrito, la salida del siguiente cuadrito sería x de n menos 2. Y así sucesivamente. O sea, es otro ejemplo simplemente. Ah, listo. Y lo mismo pasaría para la y. O sea, si tuviéramos y de n menos 2, igual, se sigue construyendo poniendo más cuadritos, más Hacia acá. elementos de retardo. Exactamente. ¿Y esto no siempre serán negativos o siempre serán negativos, profe? No siempre van a ser negativos. Y eso tiene que ver con la estabilidad, precisamente. Profe, Sí, señor. profe, yo tengo una, pues nosotros tenemos lo mismo de Mateo, pero no sabemos cuándo es estable o inestable. Pues yo sé que cuando la gráfica es creciente es inestable, pero Ajá. no sé bien, o sea, no me ha quedado muy claro ese punto. A ver, aquí la forma para mirar cómo se comporta este sistema es simple y llanamente darle valores a x de n. O sea, hay que definir una señal de entrada, una x de n, que puede ser un escalón discreto, por ejemplo. Y esa entrada, con esa entrada yo voy verificando y de n, ¿cómo? Resolviendo la ecuación. Fíjense que si yo digo que x de 0 es igual a 1 y resuelvo cuánto vale y de 0, pues ahí ya tengo un valor que me lo da la ecuación de diferencias. Ahí decíamos que podemos asumir que el sistema está en reposo, entonces que y de menos 1 en este caso valdría 0. Entonces tendríamos y de 0 es igual a por y de menos 1, que es 0, más b por x de 0, que es 1. Entonces en este caso y de 0 valdría 1. Si lo hacemos para x de 1,
Y x de 1 valiendo ¿cuánto, profe? Dejemos solamente el x de 0 igual a 1. ¿Sí? No, pero... Pero lo pongo. bueno, no, perdón, dejemos el x de 0 igual a 1 y calculemos ahora el y de 1. El y de 1. ¿Y de 1 cuánto vale? Y de 1 va a valer x de 1 multiplicado por b. Digamos que x de 1 es igual a 0 en este caso. Igual a 0. Entonces eso es 0 por ahora. Ponle que x de 1 es igual a 0. Y miramos qué pasa con y de 1. Igual a 0. O sea, estamos poniendo una señal de entrada x de 1 donde solamente hay un valor en x de 0. Ya está. Y fíjense que no estamos hablando todavía ni de cuánto vale A ni de cuánto vale B. Intrínsecamente estoy suponiendo que A y B valen 1. Si A y B tuvieran valores diferentes de 1, la cosa cambia. Ahorita miramos qué pasa. Voy a pegar otra vez para poder tenerlo allá. Entonces, y de 1, ¿cuánto, profe? ¿Qué dijiste? Entonces, ¿cuánto vale y de 1? Ya sabemos que y de 0 Este es vale 1. 0. Entonces tenemos y de 1 es igual a por y de n menos 1 que vale 1. ¿Sí? Pues sería menos A. Sería menos A, ¿sí? Más B por x de 1. Y dijimos Que que vale era 0. 0. Eso sería Sí. 0, ¿no? No, sería menos A. No, o sea, me refería al b por x de 1. No, esto Sí, aquí sería exactamente. 0. Exactamente. Profe, porque cuando llévale 1, da menos A, si 1 menos 1, 0 y él la quedaría cancelado. No, porque esto sería y Porque- de 1 menos 1, que sería y de 0, y esto es igual a exactamente. 1. Porque la está multiplicando. Ahora, Ok. y de 0 vale 1, pilas, porque en el cálculo anterior no metimos A y B. Pero si metemos A y B, ¿qué pasa con el X, con el y de 0? Quedaría y menos 1, quedaría B. Quedaría B, exactamente. Quedaría B solamente. Exactamente. O sea, y de 0 realmente vale B multiplicado por 1 en este caso. Pero entonces, si no tomamos en cuenta el A y el B en el caso del 0, ¿deberíamos de tomarlo en los siguientes o no deberíamos de tomarlo en los siguientes? No, siempre hay que tomar en cuenta el A y el B. Lo que pasa es que yo ahí supuse como por defecto que A y B iban a valer 1, pero realmente hay que tener en cuenta el A y el B en todos los cálculos. O sea que esto haría B. Esto daría B, exactamente. Y y de 1, esto haría Valdría B. Menos AB. menos AB, exactamente. Va a ser, entonces voy a quitarlo. Menos AB. Exacto. Y de 2, ¿cuánto valdría? Mm, Entonces, 2 menos 1, esto Me- daría y de 1, que sería menos AB por menos A, que haría al menos A cuadrado B. Menos A cuadrado B, exactamente. Ve, profe, Señor. en este caso, lo de la B no, el valor de la B no influiría para saber si es creciente o no, ¿cierto? Sí. Porque es que lo estoy graficando, pues con diferentes valores, y con lo de la B solo me cambia como la amplitud de la gráfica, pero no, o sea, lo único que me define si es creciente o no es la A.
lo que pasa es que vos podés asignarle valores a A y a B de tal forma que sea creciente o decreciente. Pero, a ver, tenés razón en el sentido en que tiene muchísima más influencia A que B. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, A está realimentando la salida, es decir, no importa qué tengamos a la entrada, la A siempre va a sumarse con la salida inmediatamente anterior. ¿Ya? O sea, la salida presente en este caso siempre está dependiendo del valor de salida inmediatamente anterior. Entonces, la A es la que tiene muchísima más influencia sobre el comportamiento del sistema, porque es la que me está generando, porque es la que está asociada a la realimentación. Pero, eventualmente yo puedo diseñar una B que compense un poquito. Pero fíjense que si seguimos en esta misma línea, el comportamiento luego va a ser A al cubo por B y así sucesivamente. ¿Sí? Pero aquí Porque A, estamos asumiendo siempre que pues estamos descartando el X haciéndolo cero en cada uno de esos casos. porque asumimos un delta de Kronecker, es decir, la X de n solamente vale Ah, solamente 1 vale 1 en el en 0, X de sí, ya. 0 y 0 en todo el resto de los valores. Si utilizáramos una función escalón, entonces X de 1 valdría 1, X de 2 valdría 1 y así sucesivamente. Ujú. Pero aquí estamos utilizando, en este caso estamos calculando la respuesta al impulso del sistema en discreto. Que en los sistemas discretos es más fácil que en los continuos. Listo. Viendo esa secuencia y ese comportamiento, ¿qué valores creen que pueden hacer que el sistema sea estable o inestable? -1. -1 lo hace ¿qué? ¿Estable o inestable? Ah, no, o sea, espérate. Es que inestable es cuando es creciente, ¿no? Ajá, exacto. Pero estable sería cuando decrece. Cuando decrece o simplemente no crece. Entonces, pues es que si vos reemplazas en -1 y comparas, te queda 0 y 0 a un lado, ¿no? ¿Por qué? Espérate, lo hago y ya miro a ver si sí. Pues, profe, según lo que estoy haciendo con el Simulink, Ajá. me da que para valores de 1 o menores a 1, pero o sea, como en el rango de 0 a 1, es estable, o sea que la gráfica decrece. Ujú. Para valores mayores a 1 es inestable. Ahí está. O sea, A y B están entre 0 y 1. Pues B, o sea, para mí B puede tomar cualquier valor y no cambia la estabilidad. Exacto. Ah, entonces lo importante es que A se mantenga entre 0 y 1 para mantener el sistema estable. Exacto. ¿Cómo hiciste eso en Simulink, pana? Enséñanos aquí a todos. Mostrar el Simulink. Voy a dejar de compartir para que muestres. Dale, profe. A ver, espérate ya, entonces le doy principios de actividad anfitrión. ¿Quién es el que tiene el Simulink? Yo, Manuel. ¿Manuel? ¿O yo? Señor. Ok, Manuel. listo. Ahí les di privilegios a Manuel. Bien. Pues esto es lo que había explicado en la otra clase y Ajá. lo intenté con el escalón y con la sinusoidal y pues me dio lo mismo las dos. Ujú. Entonces, aquí, en esto.
Y pues, por ejemplo, aquí le puse valores negativos Ujú. y pues esto se va para abajo. Pero, por ejemplo, si lo cambio a por... Ven, lo había puesto positivo. Si lo cambio, por ejemplo, por 1, es como estable. Oye, Manuel, ¿cómo que ¿Dónde estás cambiando los valores? ¿Hay novio? Aquí en Lo, este lo- momento. no, lo- sí, lo- lo- lo que pasa es que los cambios que están haciendo no nos están apareciendo en la pantalla, probablemente porque te están apareciendo en otro lado. Ah, Vos estás compartiendo solo la pantalla de MATLAB, ¿cierto? Del Simulink. sí, es que me sale esa otra ventana. Ahí No, ya. compartí toda la pantalla. Ajá, ahí ya lo ven. Sí, sí. Sí. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, ahí cuando A es 1, se, se mantiene totalmente estable, o sea, ni crece ni decrece la gráfica. Y si baja de 1, entonces ya empieza a crecer. 17. Ve, profe, aparte de eso que está haciendo Manuel, que es de prueba tras prueba de ir probando números, ¿hay otra forma de saberlo sin tener que probar los números? Eh, Intuitivamente sí se puede saber, porque digamos la realimentación ya le da a uno pistas de cómo se comporta el sistema. Es decir, en términos generales, cuando uno tiene un sistema cuya salida está realimentada, entonces hay que tener mucho cuidado con la estabilidad, porque va a depender de los valores de los coeficientes. Si no existiera esta realimentación, o sea, si el término no tuviera ningún y de n menos algo en la ecuación de diferencias, podríamos estar plenamente seguros que el sistema es estable. Profe, ¿puedo repetir ese momentico? Es que como que se me entrecortó a mí. O sea, No lo escuché. si la ecuación de diferencias finitas no tuviera ningún componente de la forma y de n menos algo, o sea, no tuviera ninguna realimentación, Ah, ok. ¿Sería podríamos siempre estar, estable? sería siempre estable. Pero cuando hay realimentación, o sea, cuando hay algún y de n menos algo en la ecuación de diferencias finitas, hay que fijarse, porque va a depender del valor de los coeficientes. Ok, ya sí, entendí. Y Pero ahí, entonces, ¿el coeficiente que importa es solo el coeficiente de la retroalimentación? ¿Cómo es que es? sí, de la realimentación. Retroalimentación. Ah, realimentación. Sí, ese es el coeficiente. O sea que el Que tiene. coeficiente de entrada no nos interesa mucho. El coeficiente que está asociado a la entrada no es tan relevante. Por eso ni Ahora, siquiera hay que cambiar los valores. O sea, ese ni siquiera lo ponemos a probar, sino que nos ponemos a probar es el de la realimentación. exacto. Y ahí aparece otro elemento que sale aquí en esta gráfica, por ejemplo. Déjala quieta. Bueno. Y es, bueno, aquí la simulación tiene un tiempo finito, pero aquí en los sistemas discretos vamos a tener dos grandes tipos de sistemas. Usualmente, los sistemas realimentados suelen pertenecer a una familia que se llama sistemas con respuesta infinita al impulso o sistemas IIR. Si ustedes ven aquí, esto se mantiene más o menos estable, de pronto empieza a crecer, pero si, por ejemplo, pone un valor de A que hace que el sistema se mantenga estable, él va a seguir hasta infinito, o sea, siempre me va a dar un valor de salida, aun cuando la entrada es solamente un valor en x de 0. O sea, yo estoy utilizando una entrada x de n, que es simplemente un impulso discreto, un delta de Kronecker, y la salida va a tener infinitos valores, o sea, va a ser infinita en el tiempo. Cuando no hay realimentación o cuando el sistema tiende a decrecer, llega y decrece hasta 0 y después de ser y se queda en 0, eso se llama un sistema con respuesta finita al impulso o un sistema FIR. Cuando hablemos de filtros, por allá en un par de unidades más,
vamos a meternos un poquito más de lleno en eso porque en diseño de filtros es importante tener en cuenta si el filtro va a ser con respuesta finita o con respuesta infinita al impulso. Y eso es todo, es un criterio de diseño. O sea, aquí en este caso simplemente lo que estamos viendo es un sistema que por ciertas características me puede dar una respuesta infinita al impulso. Pero si A, por ejemplo, es un valor pequeño, un valor más bien cercano a cero, va a converger la salida a cero y lo podemos considerar una respuesta, un sistema de respuesta finita. Bueno, en este caso por el valor de B, el sistema no tiende a cero. Bueno, este sigue siendo de respuesta infinita en este caso. Habría que mirar otras combinaciones para que el valor tienda a cero. Ve, profe, pero en este caso el sistema sería creciente, pues porque por lo menos llega a un punto arriba, pero luego baja. Luego se estabiliza. Ajá. Pero entonces eso, ¿qué sería? O sea, si se estabiliza. Sigue siendo estable. El criterio de estabilidad lo que dice es que si la entrada es acotada, o sea, si la entrada tiene un valor finito, la salida es acotada, o sea, no crece hacia infinito, sino que se mantiene en un valor estable. O que es acotada, básicamente. En este caso, el valor máximo es 10, pero igual es un valor acotado. Luego cae a 8 y luego cae a 8 algo y ya se estabiliza. Incluso si estuviera oscilando entre 8 y 10, seguiría siendo un sistema estable, porque la respuesta sigue siendo acotada. Otra cosa es que sea un sistema que oscila, que no siempre es deseable, pero es estable. O sea, si no me queda en un solo valor, sino que empieza a mostrar como comportamiento de que está subiendo y bajando, aunque no crezca, igual está subiendo y bajando entre algunos números, sigue siendo estable, pero no Sí. es lo deseable. Exactamente. La idea es que se quede como en un valor. Depende de qué queramos. Si yo lo que quiero hacer es un oscilador, lo que yo creo que con 1 se comportaba como un oscilador, si no estoy mal. Ponerle 1. Por ejemplo, esto es un oscilador. Así funciona un oscilador de un computador. Pues él está oscilando Entre 0 y 10. Entre 0 y 10. Y si yo lo que quiero es hacer un oscilador, un clock para un computador, pues ese sistema es perfecto. Si quiero es otra cosa, si lo que quiero es por ejemplo, un sistema de control de dirección de un carro, pues ni pues chiras, porque el carro va a estar yendo de un carril a otro todo el tiempo. Entonces eso no es deseable. Pero si lo que quiero es un oscilador, pues esta es una respuesta perfecta. Entonces el que oscile, pues puede ser bueno o malo según lo que yo quiera del sistema. Y esto mismo, en el caso del sistema continuo, va a ocurrir cuando se encuentre la frecuencia de oscilación del sistema. Fíjense que en este caso, por la realimentación particular, y este es un sistema todavía de primer orden, sistema discreto con una ecuación de diferencias finitas de primer orden, por la realimentación este sistema oscila. En el caso del sistema continuo que ustedes tienen en el ejemplo, que es un sistema de segundo orden, el sistema va a oscilar cuando encuentre la frecuencia de resonancia. Entonces va a tener un comportamiento similar a este, solo que senoidal, para la frecuencia de resonancia. Ahora, a un sistema continuo también le puedo poner realimentación, pero eso es algo con lo que no nos vamos a meter todavía. Lo vamos a dejar para más adelante. Profe, lo del sistema continuo. Sí, ¿qué pasa con el sistema continuo? También sería por aquí por Simulink. Sí, también lo pueden hacer por Simulink. Claro. ¿Esto ahí mismo tiene lo de los compositores, la resistencia y todo eso?
no me acuerdo si el toolbox que tenemos lo tiene, pero sí, hay un toolbox que lo tiene. Ah, Una pregunta, ¿cuándo vamos a ver la place? Es que yo vi que hacían uno con la place, pero entonces, o sea, no lo entendí muy bien. Eso es al final del curso. Porque primero vemos Fourier y luego vemos Laplace. Y ahí vemos sistemas continuos con realimentación, que es un caso típico de que se modela con transformada de Laplace, y es un caso típico donde se utilizan sistemas continuos realimentados. Pero para que vayan ustedes pensando en el sistema continuo realimentado por excelencia, es el tanque de un sanitario. Ese es un sistema continuo con realimentación que se puede modelar usando transformada de Laplace. Listo. ¿Preguntas? Profe, o sea que para el otro sistema que es continuo, te hacemos lo mismo y listo, quedó. Exactamente. Breve. Ah, listo. Profe, ¿qué le entregamos? ¿El código o un Word con pantalla de pantalla? ¿O qué? Tanto el código como el análisis. Es decir, ahí, si ustedes van a encontrar, para encontrar la frecuencia de resonancia, pues hay que resolver la ecuación diferencial. Porque encontrar la frecuencia de resonancia a punta de simulación variando datos puede ser un poquito demorado. Para la frecuencia de resonancia tengan en cuenta un detalle, y es la frecuencia de resonancia depende de la relación capacitancia-inductancia. Entonces es una situación donde ustedes tienen una ecuación con dos incógnitas. Eso significa, si se acuerdan de su curso de álgebra, eso significa cuántas soluciones posibles. Finitas. Exactamente. Pero, profe, una pregunta. ¿Yo puedo hacerlo de la frecuencia de resonancia con las fórmulas que nos dan como de electrónica, ¿no? Como pasito por pasito y despejarla, pues saber cuál es el valor? Sí, sí. Y así Pero como se hace entonces en sería... electrónica, uno le da un valor al condensador o a la bobina y despeja. Y ya está. Ajá, pero entonces no podemos hacer la bobina y el condensador variables, sino que tendríamos que dejarlos fijos. Sí, sí, son fijos. Y nosotros con el MATLAB no podemos como dejar los variables y que él tome ese valor y despeje con los valores que le ingresemos, que como que el usuario digite el capacitor, pues, por ejemplo. Sí, sí, lo pueden hacer con MATLAB, utilizando el solver de MATLAB. Lo que pasa es que ahí tendrían que hacer uso de un toolbox de MATLAB, que es el de optimización, que está en la licencia de la universidad, pero implica pues meterse un poquito más con ese toolbox. Listo. Creo yo que es más fácil simplemente utilizar la ecuación y despejar, pero también lo pueden hacer en MATLAB. ¿Cuál es la idea? Que me entreguen, bien sea el código o el modelo de Simulink, cualquiera de las dos, y el análisis de, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una entrada de este tipo? ¿Qué pasa si yo tengo una entrada de este tipo? Cuando digo análisis es no simplemente sacarme el pantallazo de, ay, mire, esa fue la gráfica que salió, sino decir, bueno, ¿cómo se comporta el sistema con esta entrada? ¿Y qué pasa con esa salida? ¿Qué características tiene la salida de ese sistema? ¿Listo? Listo. Profe, en nuestro caso, que nosotros de pronto haríamos el filtro,
¿Qué tendríamos que hacer exactamente? ¿Modelarlo en MATLAB o cómo? Igual que el resto, es igual. Porque el filtro, Pero ¿sí? el análisis sería como un Word explicándolo o en la misma sustentación te lo decimos. No, un Word explicando y luego pues en la sustentación me cuentan exactamente qué hicieron, cómo lo hicieron, cuáles son los resultados. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra cuestión, duda, pregunta? Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las respuestas de los sistemas con el documento que les subí al Moodle, que es básicamente es la versión PDF de una presentación del material que tiene el libro de Roberts. Entonces, permítanme, ya les comparto. Vamos por acá. Ok, listo, ya estamos. Vamos a empezar por tiempo continuo. Como acabamos de ver, para tiempo discreto existe lo que se llama la respuesta al impulso. Ahí están viendo ustedes un sistema descrito con una ecuación diferencial, solo que utilizando una notación que creo que también la conocen ustedes, es usando la comilla sencilla. Y en este caso, lo que hacen es utilizar una señal de entrada que es un impulso unitario, en t igual a 0, por lo que es lo mismo un delta de Dirac. Y fíjense que aquí lo que dicen es que la respuesta del sistema, la respuesta de estado 0, es la respuesta al impulso del sistema H. Entonces, reescriben la ecuación de tal forma que reemplazan la x de t por el delta de Dirac y se asume que el sistema está en completo reposo, es decir, que no ha habido ninguna entrada previa al sistema antes de ese momento. Eso es bien importante porque eso cambia completamente la respuesta del sistema, es decir, no es lo mismo una respuesta al impulso cuando el sistema está en completo reposo que ponerle una señal de entrada, cualquiera que sea, si el sistema ya ha tenido una entrada anterior. Sobre todo porque aquí cuando tenemos un sistema con una ecuación diferencial de segundo orden, tenemos un sistema que es con memoria. Lo que nos dice la ecuación diferencial en general es que en este caso hay almacenamiento de energía, entonces eso me implica un sistema con memoria. Pues por eso es importante esta condición que se menciona aquí. También se asume que la respuesta al impulso antes de t igual a 0 es 0, o sea que el sistema es un sistema causal. Y fíjense que ahí vamos hilando y estamos hablando de todas las condiciones que les había dicho. O sea, para nosotros modelar la respuesta al impulso y hablar en términos de la respuesta al impulso del sistema, para efectos de la utilidad en este curso, la respuesta al impulso del sistema es útil como herramienta cuando el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Ahora, como el impulso es una señal tan particular que ocurre en t igual a 0 y luego no hay nada, entonces, fíjense que hay otra conclusión importante y es que la respuesta al impulso es la solución homogénea de la ecuación diferencial. Eso, para que lo tengan bien presente, ustedes ya vieron ecuaciones diferenciales, entonces yo asumo que están familiarizados con ese tema de la solución homogénea. Si no, me dicen de una vez porque tocaría entrar a revisar ese Hay unos tema. que no, Mateo creo que no. Yo tampoco, profe.
Yo no, profe, yo sí no he visto ecuaciones diferenciales. Yo tampoco, profe. Ah, mierda. Entonces sabemos problemas. Bueno, me toca entonces hacer una pequeña pausa. Voy a terminar de mencionar unas cositas aquí, voy a saltar a la parte discreta y entonces el martes hablamos de las soluciones a las ecuaciones diferenciales. Que no contaba con este detallito. ¿Listo? Bien. Bueno, voy a pasar por todo esto entonces, ya que todo esto está asociado a la respuesta a la ecuación diferencial. Y más bien me voy a ir a un par de casos, a un par de ejemplos. Déjenme un segundo. No, esto lo tengo que pasar porque si ustedes no... Bueno, este ejemplo que está aquí es un sistema de primer orden. Si es un sistema de primer orden, entonces lo más probable es que sea un sistema con resistencia condensador o resistencia bobina. Por la forma que tiene, probablemente es un sistema con un condensador, suponiendo que estamos mirando la salida en términos de voltaje. ¿Ese sería qué, profe? ¿Como RC? Sí, es un circuito RC, probablemente. Un circuito RC en serie, además. Pero bueno, me tengo que ir un poquito más allá. Lo que les puedo decir aquí por encima es que esta es una respuesta que tiene una exponencial negativa, es decir, lo que uno va a ver gráficamente en la entrada es que la entrada sube y luego va decreciendo exponencialmente. Esa es una respuesta típica de un circuito RC, donde lo que ocurre es que, y en este caso sería, si quieren series en paralelo, perdón. Porque lo que pasa es que el condensador inicialmente se carga y luego se empieza a descargar. Ese es lo que pasa con esa exponencial. Pero bueno, esto lo tenemos que... Y aquí lo que hacen es buscar el valor de la constante. Igual lo veremos con más detalle luego porque tenemos que irnos a ecuaciones diferenciales completamente. Pero básicamente, para resumir toda esta historia, la respuesta al impulso de un sistema continuo implica utilizar la función impulso como entrada al sistema y resolver la ecuación diferencial del sistema. En algunos casos se puede resolver de forma intuitiva, más o menos, en algunos ejemplos, pero pues lo tendremos que ver con más detalle. Quiero entonces ya, ahora sí, detenerme en este punto. Que afortunadamente no es necesario tener toda la carreta anterior, que es la integral de convolución. Básicamente, ¿de qué se trata la integral de convolución? La integral de convolución, lo que me dice, me voy a pasar directamente a bueno, aquí lo que me están diciendo, me van explicando cómo ir calculando la integral de convolución a partir del impulso, del pulso unitario. El pulso unitario es una aproximación real a un delta de Dirac, en el cual lo que van haciendo es que, fíjense que esta relación del ancho de pulso T sub P y altura del pulso 1 sobre T sub P
me va aproximando al impulso unitario cuando T sub P tiende a 0. O sea, si yo encuentro el límite de este pulso unitario definido de esta forma, cuando T sub P tiende a 0, lo que voy a obtener es el delta de Dirac. Entonces, matemáticamente hablando, yo puedo utilizar este pulso unitario como una función real con la que yo puedo estimular un sistema y encontrar la respuesta de forma práctica, utilizando equipos de laboratorio. Usualmente se suele utilizar un valor T sub P por ahí de 0.1 o un valor relativamente pequeño que me permita tener un pulso más o menos grande, una duración pequeña, y con eso pues calculo la respuesta del sistema. En algunos casos incluso T sub P puede ser muy pequeño. Hay para una aplicación particular que es, por ejemplo, modelado del comportamiento o de la respuesta de un canal de comunicaciones. Hay equipos que me entregan pulsos con una duración T sub P de nanosegundos o incluso de picosegundos. Y eso me permite entonces pues, tener una muy buena aproximación a lo que sería la respuesta del canal en un ancho de banda bastante grande. Finalmente, cuando voy aproximando esto y lo voy haciendo continuo, entonces la convolución a lo que me lleva, espérense, yo sigo saltando aquí, la convolución lo que me lleva es a definir esta integral que está aquí, que se define como la integral de convolución. Y lo que me está dando esta integral, que se basa en las propiedades del delta de Dirac a partir de la integral de superposición, lo que me dice es que la respuesta del sistema y de t ante cualquier entrada x de t se define como la integral de convolución que se define en términos de una variable auxiliar tau de la forma x de tau por h de t menos tau, donde h de h es la respuesta al impulso del sistema y en este caso t va desde menos infinito hasta infinito y tau también va desde menos infinito hasta infinito. En la práctica, que es lo que me interesa sobre todo mostrar en este momento, me voy a saltar esto brevemente. Este ejemplo muestra cómo funciona la integral de convolución. Aquí están asumiendo que la señal de entrada x de t es esta función pulso unitario. Fíjense que en el caso del pulso unitario está definido entre menos 1 y 1 con una amplitud de 2. Y la respuesta al impulso del sistema es esta función triangular. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que yo tengo aquí h de t menos tau, que significa que la h la estoy reflejando, la estoy poniendo hacia el lado negativo, y como esto va desde menos infinito hasta infinito, entonces lo que hago es que me traigo esta h de t volteada hacia por acá, hacia menos infinito por acá por este lado, y la voy desplazando sobre x de t y voy multiplicando con x de t. Eso es lo que hace más o menos la integral. Entonces, esta es el primer paso, que es h menos tau. Pues volteo la gráfica. Y h de t menos tau es que empiezo a desplazar la gráfica. Entonces, como esto va desde menos infinito hasta infinito, pues esto viene desde por acá, desde este extremo, y la voy moviendo hacia acá. Como x de tau queda quietecita, entonces lo que va a pasar es esto. Fíjense que aquí tenemos h de 5 menos tau por x de tau. En este caso, pues ¿cuánto vale x de tau por h de 5 menos tau? Pues vale 0.
¿Listo? Si vamos al siguiente caso donde tengo h de 0 menos tau, h de menos tau, multiplicado por este pulso, pues esto me da esto que vemos aquí a la derecha. Entonces, y de 0 es igual a 2, que es el área bajo la gráfica, que es lo que me define la integral, básicamente. Y aquí se muestra la secuencia completa. Fíjense que en este ejemplo se hace un truco, es un truco sucio, o bueno, no, es un truco de conocer bien cómo funciona ya la convolución, y es, yo no necesito hacer esto desde menos infinito, desde t igual a menos infinito, porque yo sé que en el punto donde se empiezan a cruzar la h de t menos tau con la x de tau es en t igual a menos 1, por la forma de la señal h de tau. Entonces yo puedo en este caso definir la integral, ya no entre menos infinito e infinito, sino entre menos 1 y 2, que es cuando ya la h de t menos tau sale y el producto es otra vez igual a 0. Entonces yo no necesito, fíjense que aquí lo importante en este punto es que la integral de convolución yo no necesariamente ni necesito calcularla analíticamente, ni necesito en todos los casos resolverla desde menos infinito hasta infinito. Dependiendo del caso particular, dependiendo de la característica de las dos funciones que tengo, de la x de t y de la h de t, yo puedo definir una integración entre unos límites particulares, en este caso entre menos 1 y 2, o puedo hacerlo gráficamente como lo están haciendo aquí en esta diapositiva. Y aquí vamos viendo los resultados. Aquí todavía esto es igual a 0. Cuando t vale menos 0.5, entonces esto es igual a 2. Llega un momento en que la salida es y de t igual a 2, y luego vuelve y empieza a decrecer, hasta que otra vez se vuelve a hacer 0. Este es otro... Profe, señor. ¿la convolución sirve como para recibir la señal o algo así? La convolución te sirve para calcular la salida de la señal. Te sirve para calcular y de t, conociendo la respuesta al impulso para cualquier señal de entrada. Pero de un sistema de primer orden, ¿cierto? Puede ser de segundo orden, siempre y cuando sea lineal e invariante en el tiempo. O sea, lo importante es que la convolución sirve para calcular la salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo, conociendo la respuesta al impulso para cualquier señal de entrada que le pongamos a ese sistema. Si el sistema no es lineal e invariante en el tiempo, entonces no tengo forma de conocer la señal de salida, sino aplicándole una señal de entrada a ese sistema y viendo a ver qué pasa. O resolviendo la ecuación diferencial que describe ese sistema cada vez. O sea, si el sistema es variante en el tiempo, si el sistema es no lineal, entonces me toca para cada caso particular, para cada señal particular, resolver la ecuación de ese sistema y mirar cómo se comporta la salida. Entonces, la utilidad de la convolución está asociada a los sistemas lineales invariantes en el tiempo, porque es suficiente conocer la respuesta al impulso para a partir de ahí poder conocer cualquier respuesta del sistema ante cualquier señal de entrada. Pero entonces en el RLC, ¿la convolución sirve o no? Porque sería variante, sí. ¿No? ¿Sí sirve? Sí sirve, porque el RLC también es invariante en el tiempo y es lineal. Otra cosa es que la ecuación sea de segundo orden.
Pero un RLC es lineal y es invariante en el tiempo. Listo. Este es otro ejemplo. Este es el ejemplo de un circuito RC precisamente. Fíjense que ahí están los parámetros. Uno sobre RC, que es el factor de caída, y la respuesta H de tau de la forma E a la menos 1 sobre RC. En este caso, que es el mismo caso que veíamos hace un momentico. Pues, cuando veíamos esa ecuación diferencial que pase rápido. Y la señal de entrada en este caso es una función escalón. Entonces, si yo aplico una señal escalón y hago la convolución para este caso, entonces el voltaje de salida o la señal de salida va a ser de esta forma. En el caso de un circuito, en este caso esto es un circuito RC en serie. Ahora, ¿qué significa físicamente este voltaje? Aquí voy a hacer este dibujo horrible con el mouse. En este caso yo tengo aquí a la entrada una función escalón, una señal escalón. ¿Y qué va a pasar en este condensador? Inicialmente, cuando aplico el escalón, ¿qué va a pasar? Este condensador está descargado. Está descargado. ¿Listo? Entonces, Se comporta como un corto, ¿no? se comporta como un corto. Se carga y ya después queda con el voltaje de la entrada. Exactamente. Entonces, la señal de salida va a ser algo de este estilo. ¿Listo? Bueno, pero yo tengo una pregunta. La otra vez estábamos hablando de que el capacitor era como la energía potencial, comparándolo con un masa resorte, ¿no? Sí. Y que la bobina era como la energía cinética. Sí. Pero como no tenemos bobina, entonces la energía cinética, ¿dónde se estaría almacenando? ¿En la resistencia? No, en este caso solamente hay un tipo de energía almacenada. Por eso es un sistema de primer orden. En el sistema de segundo orden, donde hay bobina, o donde hay resorte y masa, entonces tenemos un sistema de segundo orden. En este caso solamente tengo un tipo de energía. Ah, ok. Listo. Esto es otro ejemplo de convolución. Aquí hay simplemente varios ejemplos de convolución para mostrar gráficamente cómo funciona. Y las propiedades, para que las tengan muy en cuenta, la convolución es conmutativa, también es asociativa y también es distributiva. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Esto me permite entonces conectar sistemas en cascada y obtener suma de señales, y el comportamiento de la salida pues va a estar asociado a las entradas individuales. Es decir, fíjense que si yo, lo que me dice esta distributividad es bien interesante, porque si yo conozco la salida de un sistema para una señal de entrada y conozco la salida de ese sistema para otra señal de entrada diferente, entonces puedo conocer la salida de ese sistema para la suma de esas señales. O puedo tener sistemas en paralelo o sistemas en cascada. En el caso de la asociatividad, esto me permite manejar, por ejemplo, sistemas en cascada, donde, por ejemplo, X de t puede ser la señal de entrada, Y de t, en este caso, podría ser la respuesta al impulso de un sistema,
y Z de t la respuesta al impulso de otro sistema conectado en cascada. Es decir, esta asociatividad lo que me está diciendo es, si yo tengo esta situación, este señor es Y de t, tengo otro sistema aquí con respuesta al impulso, Z de t, entonces la salida de este sistema, Y de t, va a ser X de t convolucionada con Y de t, convolucionada con Z de t. Y lo puedo hacer en cualquier orden. Pues fíjense que aquí la asociatividad lo que me dice es, yo puedo sacar un sistema equivalente que va a ser la convolución Y de t, Z de t, e igual multiplicarlo por la entrada X de t. Entonces puedo sacar equivalencias del sistema por cuenta de esta asociatividad. Pues cuando tengo sistemas en cascada, puedo sacar la respuesta equivalente del sistema. Aquí me dan un ejemplo que es bien interesante, que es la función triángulo unitario. Y es interesante porque la función triángulo unitario se puede obtener a partir de la convolución entre dos señales rectángulo unitario, o lo que es lo mismo, un rectángulo unitario con sí mismo. Esto es porque las señales, muchas de las señales de referencia que utilizamos, o las señales que se llaman señales unitarias, en general se dice que yo puedo obtener cualquier señal unitaria a partir de operaciones entre ellas mismas. Y digamos, este es el ejemplo más rarito, donde obtengo la función triangular, o la función triángulo unitario, utilizando la convolución entre las funciones, entre dos funciones pulso unitario o rectángulo unitario. Por cierto, es lo mismo. Hablar de rectángulo unitario o pulso unitario es exactamente lo mismo. Y esto es lo que les estaba mostrando hace un par de diapositivas, donde yo puedo tener sistemas conectados en cascada, donde por asociatividad obtengo el sistema equivalente, o puedo tener sistemas conectados en paralelo, donde por la distributividad de la convolución, pues puedo obtener también la salida de ese sistema para las respectivas entradas. Bueno, nosotros de pronto no vamos a trabajar demasiado esto. Algo lo vamos a trabajar y es importante tenerlo en cuenta porque se comporta muy distinto un sistema en cascada que un sistema en paralelo. Y otra conclusión importante del hecho de que estemos hablando de sistemas lineales invariantes en el tiempo es que yo puedo encontrar la respuesta al impulso por medios indirectos, en este caso utilizando la función escalón o escalón unitario. Dado que el impulso es la derivada del escalón, entonces, pues, si yo utilizo la derivada del escalón como función de entrada, la señal de salida va a ser la derivada de la salida Y de t. Por lo tanto, si mi función de excitación es el delta de Dirac, mi salida va a ser la respuesta al impulso, h de t, pero si utilizo la función escalón, entonces, al derivar la respuesta del sistema a la función escalón, obtengo la respuesta al impulso. Es una forma indirecta de obtener la respuesta al impulso. Eso es importante porque, insisto, en muchos sistemas de la vida real no es posible utilizar ni la función impulso como función de excitación para encontrar la respuesta al impulso,
y muchas veces ni siquiera es posible obtener esa función pulso bien pequeñito porque puedo producir daños en el sistema. Entonces, la función escalón es la que se suele utilizar. Para el caso de circuitos eléctricos, normalmente se utiliza la función escalón y a partir de ahí se encuentra la respuesta al impulso del sistema. Y fíjense que aquí hay una cosa bien importante con respecto a la estabilidad. Uno puede saber a partir de la respuesta al impulso que un sistema es estable porque un sistema es estable si su respuesta al impulso es absolutamente integrable. O lo que es lo mismo, que la integral de la respuesta al impulso entre menos infinito e infinito sea finita. Eso nos dice muchas cosas acerca de la respuesta de un sistema. Ahí les dejo pues para que piensen un poquito en esta conclusión que, como les digo, es bastante importante. Aquí, esto me lo voy a saltar también, esto lo vemos el martes que hablemos otra vez de ecuaciones diferenciales y respuesta en frecuencia. Aquí hay unos ejemplos de MATLAB. Hablemos un poquito de sistemas discretos o sistemas en tiempo discreto. Ya vimos al principio lo del tema de las ecuaciones de diferencia finita y en este caso también hicimos el ejemplo con el sistema del mini proyecto. Si x de n es un impulso unitario, entonces la respuesta a esta x de n es, por un lado, la solución homogénea de la ecuación de diferencias finitas aplicada a las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? El hecho de que dijimos en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio del principio de la clase, y de n menos 1, y de menos 1 es igual a 0. Eso es una condición inicial. Yo pude haber dicho, supongamos que y de menos 1 es igual a 1, y la respuesta del sistema hubiera sido diferente. Y aquí también la convención es la respuesta al impulso, en este caso es h de n. Ahora, como igual, el impulso en este caso, el impulso unitario o el impulso discreto o el delta de Kronecker, se aplica al sistema en el tiempo n igual a 0 y luego lo dejamos igual a 0, entonces también el sistema es causal, por lo tanto, si asumimos que el sistema es causal, por lo tanto la respuesta al impulso va a ser 0 antes del tiempo n igual a 0. Después de n igual a 0, la señal de entrada desaparece, o sea, el valor es igual a 0, que fue lo que dijimos en nuestro ejemplo. X de 0 era igual a 1 y x de 1 en adelante ya era igual a 0. Entonces la solución de la ecuación de diferencia finita es la respuesta al impulso del sistema. Por eso les decía, cuando empezamos a revisar el ejemplo, lo que estamos encontrando en ese sistema discreto es la respuesta al impulso del sistema. Fíjense que es mucho más fácil en sistemas discretos que en sistemas continuos. Y eso pues tiene sus ventajas cuando vamos a hacer otro tipo de operaciones. Aquí hacen un ejemplo con esta ecuación de diferencias finitas. Fíjense que es bastante parecida al ejemplo que les puse, solo que aquí ya le dan un valor a A y a B, valor previo. Y aquí se meten un poquito de una vez con la transformada Z, hablando de la eigenfunción o el autovalor. Pero bueno, simple y llanamente lo que hacen es reemplazar el h de n por z a la n para ponerlo en términos de transformada z, pero pues aquí se están adelantando un poquito a nuestra historia. Pero básicamente lo hacen para resolver
la respuesta al impulso para todos los valores posibles. Fíjense que esto es de la forma 3/4 a la n multiplicado por un valor determinado. Lo que están hallando es analíticamente lo que nosotros hicimos a partir de simulación y con el ejemplo de irle dando valores. Como es un sistema con respuesta infinita al impulso, que ya lo habíamos visto, pues hay que calcular, o es deseable calcular la respuesta analítica del sistema. Entonces, obtienen una primera parte de la respuesta, que es 3/4 a la n, y falta encontrar el valor de k. Para encontrar el valor de k, lo que se hace es aplicar condiciones iniciales, que en este caso las definían, igual que como hicimos nosotros, de tal manera que h de 0 es igual a 1/4, y de esa forma despejan k para el valor h de 0, donde 3/4 a la 0 es igual a 1, y k pues vale 1/4, y con eso ya sacan la respuesta completa del sistema. Entonces fíjense que h de n queda descrita como 0 para n menor que 0 y 1/4 por 3/4 a la n para n mayor o igual que 0. O descrita en términos de la función escalón, que es como aparece en esta última ecuación. Entonces, esas son las dos formas de calcular la respuesta al impulso. La primera es como lo hicimos en el caso del mini proyecto. La segunda, más genérica, es esta, que aplica para sistemas con respuesta infinita al impulso. ¿Hay preguntas hasta allí? ¿Ninguna? ¿Todavía siguen vivos? Ahí se hace con cualquier valor, ¿no? Para hallar el vector. ¿Cómo? Ahí se hace con cualquier valor, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo más fácil en este caso es para n igual a 0 porque te permite despejar k. Y luego, fíjate que a partir de esta ecuación, uno va calculando los valores de h de n. Entonces, h de 0 va a ser igual a 1/4. Sí. H de 1 va a ser igual a 1/4 multiplicado por 3/4, entonces h de 1 va a ser igual a 3. H de 2 va a ser igual a 1/4 multiplicado por 3/4 a la 2. 3/4 a la 2 da 9/16. Entonces, bueno. Entonces fíjense que este también es un sistema que puede ir oscilando. Aquí hay otro detalle, y es también a partir de esta ecuacioncita, yo puedo darme cuenta si el sistema es estable o inestable. Porque tenemos una situación parecida a la que teníamos en el caso anterior. Entonces fíjense que como este valor es menor que 1, la probabilidad de que esto crezca mucho es bastante baja. Entonces yo intuitivamente, sin hacer... ¿no? ¿Cómo? Pues es una exponencial, ¿no? Claro, pero es una exponencial donde el valor es menor que 1, entonces es una exponencial que va a ir decreciendo. Pero nunca llega a 0, ¿no? O nunca llega a 0, exactamente. Porque si nos vamos, tenemos 9/16, luego 27, no me acuerdo qué, y así sucesivamente. Entonces no llega a 0, pero va a ser decreciente. Entonces podemos ver ahí intuitivamente, simplemente por una exploración rápida, que el sistema es estable. Este es otro ejemplo. Ya este es un ejemplo de segundo orden. Igual, hacen todo el mismo análisis.
Solo que ya, como en este caso, como el sistema es de segundo orden, vamos a tener dos valores de K. Y en este caso, pues, también tienen que hacer dos casos H de 0 y H de 1 para generar dos ecuaciones con dos incógnitas y poder encontrar los valores de cada una de las K. Fíjense en un detalle aquí bien clave, y es que las K son complejas, son valores complejos. Y esto nos lleva a una cosa bien particular que es común a los sistemas de segundo orden, y es que la respuesta va a ser compleja. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Que este sistema va a ser un sistema que oscila. Dos, que al ser un sistema con una respuesta compleja o oscilatoria, es más fácil que se nos vuelva inestable. Y fíjense que ahí lo que hacen es reescribirlo para el caso y llegar a una respuesta en forma cosenoidal, que es lo que les decía ahora, es un sistema que oscila. Ahí les dejo para que ustedes revisen un poquito cómo es los truquitos matemáticos para llegar a esta última ecuación. Pero en general, cuando aparece una respuesta al impulso con valores complejos, pues es fácil intuir que vamos a tener una respuesta oscilatoria. Y aquí pues nos muestran el caso de esa respuesta al impulso. Y igual, la respuesta del sistema pues va a estar asociado a bueno, este es otro caso donde utilizan una señal senoidal, solo que no completa, para encontrar la respuesta del sistema. Y en este caso la convolución no es una integral, sino es una sumatoria de convolución. La lógica es exactamente la misma, funciona exactamente igual que en el caso continuo, solo que al ser una sumatoria pues es mucho más fácil de resolver, pero la lógica es exactamente la misma. Aquí hacen el ejemplo, igual que en el caso del sistema continuo. Aquí tenemos x de n, aquí tenemos h de n, h de menos n pues es este otro, que está aquí. Ya, hacen la reflejada del sistema y empiezan a hacer la sumatoria. En este caso, vuelve y juega. No es necesario irnos de menos infinito hasta infinito, aunque lo hagamos desde menos 2 hasta 2, la cosa nos funciona decentemente. Y aquí van calculando los valores de y para cada uno de los casos. Y1 es igual a 6, y2 es igual a 4, y ya está. Aquí lo que hay son otros ejemplos y luego las propiedades. Las propiedades son exactamente las mismas de la convolución continua. Cambia esta primera propiedad porque bueno, hacen una medio demostración de lo que son de cómo se derivan las propiedades, pero básicamente al estar la convolución definida como una sumatoria, que es una operación lineal, pues entonces aplica la conmutatividad, la asociatividad y la distributividad. Entonces una cosa importante para mencionar acá es que
La convolución continua y la convolución discreta conceptualmente funcionan igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la continua aplica para señales y sistemas continuos y la discreta aplica para señales y sistemas discretos. Y aquí nos aparece otro detallito para que lo tengan en cuenta, y es que hay ciertos sistemas que, aunque sean continuos, si yo les aplico a la señal, a la entrada, una señal discreta, se me van a comportar como sistemas discretos. Y por lo tanto se pueden describir también con ecuaciones de diferencias finitas. El caso más a la mano es el caso de la resistencia condensador. MATLAB tiene una función convolución, que es esta. Convolución de x, h me hace la convolución de los vectores x y h. Aquí es muy importante tener en cuenta que en MATLAB la convolución funciona con vectores que tengan exactamente la misma dimensión, es decir, x y h tienen que tener exactamente el mismo número de elementos. De allí aparece el concepto de relleno con ceros. Si miramos, si me devuelvo a este ejemplo que teníamos por acá, donde x de n tiene solamente 3 valores y h de n tiene 2, para yo poder hacer la convolución en MATLAB, tengo que hacer dos cosas. Bueno, sí, tengo que hacer dos cosas. La primera es incluir un relleno de 0 en HDN, es decir, definir HDN en términos de 0, 1, 2. Y el 0 lo tengo que poner antes. ¿Por qué? Porque como XDN empieza en -1 y MATLAB no me permite índices negativos, entonces yo tengo que desplazar esto, las dos las tengo que desplazar hacia la derecha para que las dos me queden alineadas en 0. Y esto me implica que el valor que debo utilizar o donde debo hacer el relleno de ceros es aquí en -1. Eso es bien importante en MATLAB, porque si no, la convolución en MATLAB no me va a funcionar bien. Hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Aquí están haciendo un ejemplo que les recomiendo que lo implementen en MATLAB. Si quieren lo podemos revisar el martes, donde me dan una ecuación de diferencias finitas. Miren, aquí ya están definiendo la ecuación de diferencias finitas, están definiendo x y h. Bueno, están definiendo los coeficientes de x y de h. Están definiendo x por acá y h por acá. Y luego me están definiendo la convolución. Y aquí ya puedo pues ya hacer otro montón de cosas y graficar los resultados de qué pasa cuando aplico la convolución. Este es más o menos el resultado pues, del ejemplo en MATLAB. Como les digo, pues implementenlo y comparamos pues con estos resultados que están aquí. En MATLAB también se puede hacer la convolución continua, es un poquito más truculenta, pero se puede aproximar de esta forma como indica aquí en esta diapositiva, porque la convolución como está implementada en MATLAB es una convolución discreta. Entonces aquí lo que se está haciendo es una aproximación, de tal forma que se puede hacer la convolución en MATLAB de forma numérica, pero es una aproximación. ¿Sí? Finalmente lo que están haciendo es tratando de obtener una convolución continua a partir de la convolución discreta, que es la que está implementada en MATLAB. Bueno, hay otras diapositivas que hablan del tema de estabilidad y otros temas que pueden ser de interés. Denle una mirada a esas diapositivas.
Y el próximo martes, perdón un segundo, el próximo martes entonces miramos algunas aplicaciones en MATLAB de la convolución, miramos el tema de las ecuaciones diferenciales y nos queda pendiente revisar las dos otras formas de obtener la respuesta de un sistema. No sé si lo alcanzamos a ver el martes, pero nos queda pendiente hablar de convolución circular, que es un caso muy particular de convolución. Respuesta de entrada cero, respuesta de estado cero, ya la respuesta al impulso la vimos, y mirar el tema de las soluciones a las ecuaciones diferenciales. Aquí yo reviso un momento el libro. Un segundo. Bueno, aquí estamos básicamente en el capítulo 2. Péguenle una mirada muy detallada al capítulo 2 para que podamos el martes como ir cerrando. O sea, la idea mía es entre martes y jueves poder cerrar todo lo que tenemos del capítulo 2. Debemos ver algunos ejemplos en MATLAB. Miren algunos de los ejercicios del capítulo 2 para que cerrado esto podamos devolvernos un poquito y hablar de un tema muy particular que no está en este libro, que son las señales aleatorias. Y las señales aleatorias son importantes porque pues, nos aparecen en prácticamente todos los sistemas de comunicaciones. Pues antes de entrar a ver serie y transformada de Fourier, vamos a hacer una pequeña devolución y hablar de señales aleatorias. No sé si lo alcancemos a cubrir la semana entrante. Depende cómo nos vaya con estos temitas que tenemos pendientes. Entonces, por favor, échenle una miradita de todas formas a algún libro de ecuaciones diferenciales o al capítulo 2 del libro. Un comentario sobre este problema 236 del libro. Están hablando de simular un sistema continuo utilizando una cosa que llama el método de Runge-Kutta. Yo sospecho que ustedes en su vida han oído hablar de este señor, o de este par de señores más bien. ¿Me equivoco? Profe, yo no. Vale. ¿A quién es, profe? A Runge y a Kutta, que es lo que hay en este problema 236. Fíjense que dice para los valores de B dados a continuación, simule el sistema mediante el método de Runge-Kutta, utilizando el comando O de 45, Aquí lo están resolviendo en MATLAB, pero, aquí están haciendo referencia a un método de integración numérica. Yo sé que en telemática no se ve un curso que se llama análisis numérico, se veía hace muchísimos años, desapareció hace por lo menos 10 o 12 años. Pero simplemente es que sepan que esto es un método de integración numérica. Cuando nosotros utilizamos computadores, las integrales se hacen de forma numérica y casi todos lo resolvemos de forma numérica. Es decir, las soluciones analíticas, cuando nuestra herramienta de trabajo es un computador digital, no existen. Tenemos que recurrir a soluciones numéricas, entonces hay formas numéricas para hacer derivadas, hay formas numéricas para hacer integrales, de todos los tipos de estilos y colores, integrales sencillas, integrales dobles, integrales de superficie, o sea, para todo hay métodos numéricos donde finalmente con un algoritmo yo logro integrar. La única característica es que los métodos numéricos solamente funcionan cuando son integrales definidas.
Las integrales indefinidas no se pueden resolver por métodos numéricos por una razón que es más o menos obvia, y es que poner a un computador a contar desde menos infinito a infinito, pues no va a terminar nunca. Entonces, pero simplemente es que sepan ustedes que existen esos métodos numéricos. No los vamos a, no los vamos a usar, no los vamos a profundizar en ellos. Están implementados en MATLAB, o sea, si ustedes buscan las opciones de integración en MATLAB, ahí están. Simplemente pues para que si se ponen a esculcar un poquito el libro, pues no tengan que irse a Google a preguntarle cuál es el método de Runge-Kutta, que seguramente si lo buscan en Google lo van a encontrar bien explicadito en la Wikipedia. Bueno, eso era todo por hoy. No sé si queda alguna pregunta o alguna cuestión. Profe, ¿eso es para de cuarto grado a más o de cuarto grado a menos? ¿Cómo así? La de Runge-Kutta. ¿De cuarto grado en qué sentido? O sea, de un sistema de cuarto orden, perdón, es que aquí dice que son de cuarto orden, aparecen. Pues está buscándolas. Ah, en general es un método numérico. O sea, independientemente del orden del sistema se puede aplicar. Lo que pasa es que resolver ecuaciones diferenciales de orden mayor a 2 es galludo, analíticamente hablando. Entonces, pues si tenemos herramientas como MATLAB y métodos numéricos que nos ayudan con esto, pues mejor usarlos. Al menos yo particularmente soy de la posición de que los métodos analíticos es bueno conocerlos para saber exactamente cuáles son sus limitaciones, pero si tenemos herramientas numéricas que nos ayudan a resolver rápidamente ciertos problemas de la vida real, pues usemos las herramientas numéricas. Porque si no, habría problemas que serían muy complejos de resolver o casi imposibles de resolver. Imagínense, por ejemplo, hacer los cálculo estructural de un puente. Hacerlo analíticamente es posible, pero supremamente complicado, puede demorar días, horas. A todas estas, bueno, se me olvida el nombre, pero les recomiendo una película. Hace poco estaban haciendo un homenaje en el IEEE de las mujeres calculadoras. Y hay una película que se me va en este momento el nombre, pero de las que se las quedo debiendo. Las de la NASA, ¿no? Las de la NASA, exactamente. Que muestra más o menos cómo se hacían las cosas en los años 60 cuando el programa espacial, cuando no había computadoras digitales. Tocaba tener un ejército de personas expertas en matemáticas haciendo cálculos y resolviendo ecuaciones diferenciales e integrales. Hoy en día eso lo hacemos en segundos con un computador. Los cálculos que hace unos años eran supremamente complicados y supremamente engorrosos, como el cálculo de una estructura de un puente o el diseño de la aerodinámica de un avión, hoy en día se puede hacer con computadoras y por eso podemos tener cosas mucho más complicadas como aviones que utilizan sistemas compuestos en las alas y cosas por el estilo. Hacer eso hace 30 años era impensable con la capacidad computacional que teníamos. Oye, Señor. pero entonces cuando tú metes una integral a un programa para que lo resuelva, porque es una integral muy difícil, no se pone como a hacer esto por método de sustitución o así, sino que hace otro método como lo que tú dices, que son métodos numéricos y que resuelve de otra manera. Sí, lo que hace es básicamente una serie de bucles for. Usualmente casi todos los métodos numéricos los métodos numéricos suelen utilizar una de dos. O un bucle for, que es lo que hace Runge-Kutta. Entonces que empieza a iterar hasta que la respuesta converge. Y después de que deja de variar, entonces se estabiliza. Entonces uno puede utilizar un while o un for, dependiendo de la integral. O la otra forma es utilizar series. Entonces lo que se hace es una integral que ya tiene una solución más o menos. Algunas integrales tienen soluciones conocidas en forma de series.
Entonces, lo que hace es que se calcula la serie computacionalmente y ya uno lo que define es cuántos elementos de la serie utiliza dependiendo de qué tanta precisión le quiere dar a la respuesta. Pero básicamente sí, así se resuelven integrales en un computador. Pero uno no puede hacer eso, o sea, yo no podría hacerlo como con métodos numéricos, una persona, es más Sí, como para sí. máquina. No, lo puedes hacer con métodos numéricos. Lo que pasa es que pues, te implica hacer una operación muchísimas veces. Pues lo que un computador se demora microsegundos, pues vos te puedes demorar unas cuantas horas haciéndolo. Pero claro que se pueden hacer a mano. Ya que para una persona sí es más fácil analíticamente. Sí, sí. En muchos casos sí. Listo, profe. Lo que pasa es que hay integrales, por ejemplo, que no tienen solución analítica y sí tienen solución numérica. Y eso es muy común, por ejemplo, en sistemas de comunicaciones. En radiopropagación particularmente hay bastantes casos de integrales que analíticamente no son solucionables, pero sí tienen una solución numérica. Eso suena raro, pero se da. Pero siempre hay una solución numérica para cualquier problema o a veces no hay numérica, pero sí analítica. Exactamente, también se da eso. Lo que les decía hace un momento, las integrales indefinidas no tienen solución numérica. El requisito para hacer una integral de forma numérica es que tiene que ser una integral definida. Incluso, me imagino que ustedes han usado herramientas como Wolfram. No. ¿No, Yo sí, no han, profe. no han usado Wolfram Alpha o GeoGebra? ¿En matemáticas no Sí, utilizaron profe. GeoGebra? Sí, me imagino que Sí, sí. sí, sí, profe. Sí, Jorge, sí. Esas son herramientas que aunque en principio son herramientas analíticas o utilizadas para lo que se denomina de pronto álgebra simbólica, realmente lo que tienen por debajo son una serie de algoritmos numéricos que buscan aproximaciones para buscar las soluciones. Entonces lo que hacen es que primero buscan una solución numérica y luego se devuelven y le muestran a uno la solución analítica, pero a partir de la solución numérica. De pronto el Wolfram es un poco más sofisticado y no siempre utiliza soluciones puramente numéricas. Wolfram tiene algunos algoritmos bastante sofisticados de computación eh, de, de cálculo analítico realmente, pero a través de algoritmos. Pero ese es un caso bien particular. O sea, y por eso Wolfram se ha posicionado como se ha posicionado. E incluso MATLAB tiene un toolbox que se llama matemática simbólica, pero igual, lo que hay por debajo son cálculos numéricos. Realmente no es totalmente simbólico. Bien, si no hay alguna otra cuestión, entonces pues nos vemos el martes. ¿Listo? Cualquier duda ya saben por dónde escribirme. Listo, profe. Bueno, chicos, que tengan buena noche y buen fin de semana. Nos vemos el martes. Profe, gracias. Profe, Chao. ¿puede subir los últimos videos de las últimas 3 clases a YouTube, por favor? La clase pasada y antepasada creo que ya lo subí, ¿no? Sí, listo, dale, profe. Por lo Gracias, menos la profe. clase pasada la subí y creo que la antepasada sí también. También me falta. Tengo que revisar cuáles me faltan, pero eso lo haré el fin de semana. Y ahorita más tarde subo este. Dale, profe. ¿Listo, pues? Gracias, nos vemos. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe.